Hace siglos existió una cultura que comprendió que la mujer, durante el proceso de maternidad, se encuentra entre dos dimensiones. Está inmersa en la magia del tránsito entre lo visible y lo invisible. Se trata de la cultura celta, donde los druidas protegían un conocimiento milenario cargado de diosas madre, de la vida y de la muerte. Y protegían el trueno que desencadena cada comienzo. ¿Cómo entendían los celtas el nacimiento? ¿Cómo se relaciona el calendario celta con la maternidad? ¿Existían ceremonias o rituales de protección? Bienvenidas, bienvenidos. Todos somos cruzadores de portales. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Bienvenidos a Antes de Nacer. Hace unas semanas que no teníamos novedades por el podcast. Tengo que deciros que tenía planeado hacer un buen especial de Navidad y no pude hacerlo, ni siquiera pude avisaros de que no iba a participar en los nuevos podcasts de los jueves porque he tenido problemas de salud y no he podido dedicar el tiempo que me gusta a preparar los podcasts y los vídeos y nada, quería pediros disculpas, pero sí que me dio tiempo al día de mi cumpleaños, que fue el 5 de enero, hace nada, en la noche de Reyes. Daros las gracias a todos por estar aquí conmigo, por hacer esta comunidad conmigo cada día y creciendo un poquito más y compartir conmigo todo este conocimiento que vamos recabando juntos, que vamos compartiendo cada semana. Muchas gracias. Tengo que hacer una introducción muy cortita a la entrevista porque ha ocurrido algo maravilloso, maravillosamente mágico. Y es que charlando con la escritora con la que vais a ver hoy la entrevista, Ana B. Nieto, estábamos encontrando cosas, ella me estaba diciendo cosas tan maravillosas, tan increíbles, con tantos puntos de conexión entre lo que hemos hablado con el hinduismo, con el budismo, con el espiritismo, lo que hemos hablado sobre portales. Os recuerdo que podéis visitar los podcasts anteriores en Acércate Radio. Lo que hemos hablado de los portales, lo que hemos hablado del tránsito, comparando la vida y la muerte, y de repente me encuentro con Ana Nieto que me empieza a mostrar cómo el mundo celta tiene también este conocimiento y lo lleva más allá, con una belleza espectacular. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvimos que hacer 2 entrevistas porque había mucho por decir. Entonces vais a ver, los que estáis en el vídeo vais a observar cómo cambiamos de ropa porque pasan bastantes días entre una y otra entrevista. La primera fue un poquito antes de Samhain, Halloween para nosotros, pero es una fiesta celta de la que vamos a hablar, y la segunda fue justo antes de fin de año. Pero como ya os acabo de decir, me pilló malita y no pude terminar de editar las entrevistas, con lo cual vamos un poquito tarde. Pero si os quedáis hasta el final vais a ver que algo va a ocurrir en este enero que ella quiere compartir con todos, y ahí estaré yo también, así que nos podemos ver. No puedo enrollarme mucho, así que voy a presentaros rápidamente a esta maravillosa escritora y vais a ver que al final de la entrevista os enamoráis de ella. Yo no sé si me he quedado más enamorada de Ana o de la cultura celta.
conocía cosas de la cultura celta, pero siempre he tenido acceso a una información quizá un poquito superficial, de rituales que se quedan en la superficie, y Ana va mucho más allá sin resultar nada pesado, todo lo contrario, lo vais a ver, es apasionante el amor y la pasión que transmite. En Acércate Radio voy a tener que cortar unos minutitos porque no quiero molestar a los programas de mis compañeros que van después de mí, por supuesto. En YouTube tendréis la entrevista prácticamente completa, aunque sí que he quitado repeticiones que se dieron en las dos entrevistas. Y os hablo ya del universo celta de Ana Benieto. Es una fantástica escritora, creadora de la saga épica celta La Huella Blanca de 2013, que obtuvo un gran reconocimiento como novela histórica y alcanzó los primeros puestos como bestseller, llegando a México, Chile, Uruguay y Colombia. Tras ella publicó Los hijos del caballo, Manuela y El club de las 50 palabras, novela de realismo mágico. En 2021 completó la trilogía celta con Las espaldas de la tierra y en 2022 formó parte de la antología solidaria Voces de Kiev. En 2023 realizó su primera incursión en la novela futurista con Proyecto Carón para regresar a la novela histórica con Luz de Candelas. Es una profunda conocedora de la cultura celta, con su rudeza y su magia, su conexión con la naturaleza, las festividades asociadas a ellas, su simbolismo y sus monumentos. Y por ello, este mismo año ha publicado Magia de los celtas, de la editorial Luciérnaga, en la que recoge su experiencia en Irlanda durante la escritura de sus primeras novelas. Os dejo ya sin más con esta entrevista, donde ella va a profundizar en todo esto que hemos hablado y vais a sorprenderos cuando veáis las conexiones. Todos los que estáis siguiendo Antes de Nacer desde hace semanas o desde el principio, vais a ver unas conexiones espectaculares con todo lo que venimos hablando. Yo he salido realmente encantada. Nos vemos a la vuelta. Así que nada, pues te quiero dar la bienvenida a Ana Belén, ¿no? Ana Belén Nieto. Sí. Porque, bueno, ya hemos escuchado en esta introducción cuál es tu creación literaria, y aunque tienes otras obras de otro tipo, porque haces novela histórica de manera más amplia, nos interesa mucho lo que nos puedes contar sobre la cultura celta. En 2013 fue que publiqué mi primer libro sobre esta cultura, fue una novela y luego siguieron dos más. Pero yo llevo pues investigando desde 2006, ¿no? Entonces pues ya son unos cuantos años y bueno, pues ya veréis que es una cultura muy rica en cuanto a la conexión con las cosas que no se ven directamente, sino que están ahí, pero y las conocemos y sabemos que están ahí, pero no nos llegan directamente sobre el sentido de la vista, ¿no? Que yo creo que es que es un contrapeso importante a la cultura que tenemos hoy en día, que es muy visual y muy inmediata y muy de lo que no se percibe por los ojos parece que no existe, ¿no? Claro, muy materialista. Claro. Entonces, pues los celtas nos dan un poco ese contrapeso, ¿no? Nos equilibran un poco. Yo creo que lo has tenido que captar muy bien, porque ha dicho de ti Elia Barceló, la crítico literaria, ha dicho que tienes una forma casi mágica de ver el mundo, por lo menos en estas obras. ¿Será que te has sumergido tanto en este mundo celta que te ha cautivado y has captado este espíritu? Bueno, yo creo que cuando hay poesía hay magia, ¿no? Entonces, pues yo creo que la lírica también es una forma de poesía. Los celtas también lo pensaban, ¿no? Que había magia en las palabras, ¿no? Entonces, pues un poco en ese ámbito nos movemos, ¿no? En intentar llegar a lo oculto a través de las palabras también, y de intentar pues entrar en ese camino poético, ¿no? Para comprender mejor, ¿no? Yo creo que hay cosas que se entienden mejor a través de la poesía, de forma un poco indirecta, claro. que no directamente, ¿no? Con el lenguaje el lenguaje más simbólico, más poético, claro. Eso es el símbolo, exacto. Claro, a mí me encanta esta entrevista, sé que la voy a disfrutar muchísimo, tenía muchas ganas de hacértela, pero ¿te parece que para las personas que nos están escuchando
hagamos una pequeña introducción a qué es el mundo celta, qué es el pueblo celta, porque yo creo que mucha gente conoce, por ejemplo, la música celta, ciertas simbologías como los nudos, los trisqueles, todas estas cosas, incluso algunos monumentos, como pues en Stonehenge, tal. Pero ¿tú Mm. crees que realmente conocemos la cultura celta en profundidad con todo lo que implica? Bueno, está muy mezclado la parte histórica y arqueológica, se ha mezclado mucho con el romanticismo y luego con la New Age, ¿no? O sea, los celtas son como ese concepto que va, es como una bola donde se le va pegando todo y va creciendo, ¿no? Yo cuando investigo a los celtas estudio sobre todo Irlanda, siglo V, porque es ese punto en que los celtas se encuentran con el medievo y con el cristianismo y ahí gracias a que en el medievo se escribe, sí que podemos tener esa bisagra, ese momento en que tenemos como una ventanita para asomarnos al mundo celta. Pero el mundo celta es muy anterior. Digamos que el esplendor de los celtas es entre el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. O sea que son como 10 siglos ahí donde los celtas están a tope en Europa, ¿no? Como, como diríamos. Hablamos de Europa, pero hablamos pues de un territorio muy extenso, ¿no? Uno de los problemas más graves que tienen los historiadores a la hora de situar a los celtas es que eran tantas tribus y eran tan diferentes entre sí que a veces dices, ¿dónde pongo el límite, no? ¿Quién era celta, quién no era celta, no? Incluso en la península ibérica tenemos pues las regiones como celtas más puras y luego las regiones celtíberas que es pues todo si partes España en diagonal, pues todo lo que es el noroeste, pues ya hay celtíberos, entonces estaban muy extendidos, ¿no? Y muchas veces incluso solo los insulares y los continentales ya tienen muchas diferencias entre sí. Claro. ¿Qué pasa? Que al final, pues el término celta lo que han hecho es escoger los que tengan raíz lingüística celta. O sea, el que hablaba céltico era celta, ya está. Ya está. A pesar de todo, culturalmente, pues tiene muchos paralelismos, claro está. El nivel de panteón, lo que son los dioses y todo eso, tiene muchos paralelismos, pero también tiene paralelismos con la gente indoeuropea, con el hinduismo, con el contexto. Al final todos somos indoeuropeos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí donde quieras poner el límite, pues cada uno lo va viendo, ¿no? En el romanticismo hay un movimiento nacionalista muy fuerte y en que claro, los países que tenían una antigüedad celta se agarran mucho a eso, reformulan los mitos, reformulan las historias. También el propio medievo había mezclado lo celta con lo medieval, o sea que es un continuo, ¿no? Es una evolución. Podríamos decir que las gentes irlandesas y escocesas y galesas y gallegas pues son celtas evolucionados, ¿no? Y luego viene la New Age, por supuesto, en los años 70 80 que tiene ese renacimiento espiritual y también coge esa. Pero Stonehenge, por ejemplo, que has mencionado, pues eso es una adaptación que hicieron los propios celtas de cosas que eran anteriores. O sea, que cogen los monumentos prehistóricos y los reformulan y los incluyen en su visión del paisaje, en sus relatos, en su mitología y los toman pues como lugares como de poder porque realmente son muy monumentales, son muy impresionantes. O sea Ujú. que, como ves, desde la prehistoria vamos reciclando lo que vamos encontrando y la cultura se va modificando y va creciendo y va enriqueciéndose también, Pues ¿no? eso es. Qué bien, porque me has ido dando pinceladas de un montonazo de cosas que quiero ir tratando, a ver si soy capaz de desgranar todas. Primero quisiera eso, situar a la gente que quizá no conozca el mundo celta en tiempo y espacio, ¿no? Estaríamos hablando de todo lo que es el Reino Unido, las Islas Británicas, ¿no? En la zona de Galicia y Asturias en España, pero también zonas del centro y otras zonas continentales de Europa, ¿no? Sí, el Estaríamos. centro de Europa, hasta Turquía, ¿eh? O sea, los Gálatas y todo esto, o sea, que es muy amplio el espectro, ¿no? Las culturas celtas tradicionales, lo que son Hallstatt y Latén, pues es Centro Europa. Entonces, lo que pasa es que es verdad que las zonas como lo que tú dices, Galicia, Asturias y luego la zona insular, al estar más apartadas, pues tardan más en llegar las influencias, ¿no? En concreto, Irlanda no llegó ni al Imperio Romano. Entonces, las lenguas célticas que todavía se conservan están todas en zonas insulares. O sea, hay 6 lenguas célticas que se consideran todavía vivas. O sea, que realmente está el gaélico irlandés, el gaélico escocés, el manés, el idioma de Cornualles y bueno, pues el bretón.
hay otra más que está por ahí. Pues es facilísimo encontrar, por ejemplo, documentación, no te digo de Grecia y Roma, o sea, sino de muchísimas otras culturas que han estado en Europa y tal. ¿Por qué es tan difícil conocer la tradición, sobre todo la tradición espiritual celta? ¿Qué Sí, a ver, los griegos y los romanos escribían. Esa es la cosa. Lo que pones por escrito, pues se queda. Y lo que es tradición oral se pierde. Entonces, por eso yo te decía que ha sido tan importante para la cultura celta el que hubiera territorios como Irlanda donde el Imperio Romano no llega y donde el cristianismo no llega tan fuerte. O sea, llega, pero de una manera en que se mezcla mucho mejor. Se hace un sincretismo, la religión que hay ahí, el cristianismo es cristianismo céltico, o sea, se considera un cristianismo distinto, más mezclado, tienen sus propias tradiciones, su propio calendario pascual y sus propias cosas, ¿no? O sea, es un tipo de cristianismo distinto, también más enraizado con la naturaleza, o sea, se mezclan y esa tradición pervive un poco más, pero sobre todo además que los monjes irlandeses se dedicaron a copiar a recoger, no más que a copiar porque todavía no se había recogido, a recoger toda esa tradición oral y la ponen por escrito. Luego es que la ponen mezclada ya con influencias cristianas. Entonces, el gran reto cuando nos enfrentamos a la documentación celta irlandesa es un poco intentar separar las influencias cristianas, pero sí que hay muchísimo que se puede, por contraste con el resto de indoeuropeos o con el resto de cosas que sabemos sobre los celtas, se puede contrastar y se puede autentificar. O sea, se puede decir, vale, esto no es influencia cristiana, esto está describiendo rituales que son los que se hacían en aquella época o está hablando de costumbres que tiene mucho sentido que fueran celtas, o sea que es como una ventana, como te digo, al mundo celta y las sagas irlandesas están muy bien conservadas con todo su paganismo, con toda su brutalidad, con sus adulterios, con sus maldiciones, o sea que realmente son textos muy ricos, son textos medievales, pero son textos que recogen mucho de la épica celta verdadera porque es muy parecida a las otras épicas, digamos, precristianas que hay en el resto del continente, ¿no? Y entonces llegas tú, hace unos años, no sé qué año me ha dicho 2003, ¿qué año me has dicho? Sí, a ver, en 2013 es cuando empiezo a publicar y en 2006 es cuando empiezo un poco a investigar, que es cuando yo me casé, me fui a Irlanda y empecé a Y documentarme y a ahí te escribir. ocurre algo, algún proceso por el que conectas o por el que te interesas profundamente en toda esta cultura, te envuelve o entras tú. ¿Qué te ocurre para que de repente te pongas manos a la obra y decidas pues hacer este trabajo de discernir lo que es, lo que no es, de investigar, de rescatar, de verificar y de convertirlo y llevarlo a las novelas históricas tan bonitas que has hecho en esta trilogía de la que vamos a hablar ahora? Es verdad que llevaba ocurriendo ya un tiempo, ¿no? Que yo desde niña, pues ya el tema de los mitos, el tema de la épica, y en concreto la épica artúrica, pues era algo que me enamoraba y me fascinaba, ¿no? Cuando era más pequeña, pues vi Excalibur mucho antes de lo que Mm. debía y leía cosas sobre el rey Arturo y tal, que me impactaban mucho. Entonces, las primeras cosas que yo escribí, siendo muy pequeña, te hablo a lo mejor de 10 años, de 11 años, eran todo retellings artúricos, ¿no? El retelling que se suele decir ahora, eran todas historias sobre Arturo, sobre Ginebra, sobre Lancelot. Entonces, pues un poco, ya ahí estaba el germen, ¿no? Porque es verdad que las historias artúricas son celtas en su esencia, o sea, son celtas mezcladas ya con el medievo, ¿no? Pero es un intento de volver a lo celta por parte de los británicos. Entonces, pues ahí estaba un poco el germen de todo, ¿no? Y llevaba soñando con Irlanda tiempo, a través de las películas, a través de los libros, la fantasía, pues tenía ahí nunca había estado, pero sí que era como el territorio de la imaginación y de las posibilidades y de lo espiritual, ¿no? Simbolizaba muchas cosas. Entonces llego a un concierto que da Lorena McKennitt en la Alhambra. Yo ya estaba escribiendo algunas historias, pero no me había metido con ningún proyecto fuerte. Y llegué a este concierto en la Alhambra y recuerdo que estaba allí cantando Lorena McKennitt, yo estaba allí con mi marido y de repente pues surgió esta canción que se llama El niño robado, que habla de un rapto de las hadas, ¿no? Estas historias donde llegan las hadas al mundo de los vivos
capturan a un niño y se lo llevan al otro mundo y ya la gente del pueblo no sabe qué ha pasado con él, ¿no? Estas historias son muy frecuentes, muchas veces hacen un intercambio, lo que llaman el changeling, Sí, y sí. dejan una hada en lugar del niño. O sea, el niño se cría con las hadas y el hada se cría con los otros. O incluso dejan como un leño activado por magia. O sea, que luego de repente un día descubres que el niño era un tronco, que no era un niño de verdad, ¿no? Pero este tipo de contraste es muy interesante observar en las historias, ¿no? Cómo se comporta el niño hada es un experimento sociológico, ¿no? Es como cómo se comporta el niño hada entre los humanos y cómo se comporta el niño humano entre las hadas y cómo vuelve con esa formación mística de las hadas cuando ya regresa y dice, no, es que he estado todos estos años, estaba fuera y tal. Es algo precioso y es muy interesante. Y a mí la canción pues me impresionó, ¿no? Y esa idea del niño criado por otros y en concreto el mito del niño criado por el enemigo me interesa mucho. Entonces sí que ya me decidí, dije, tengo que escribir algo sobre esto en relación a esto. Va a haber una historia, va a haber un protagonista, va a ser criado por una familia que no debería haber sido la suya y en concreto pues una tribu rival, Me ¿no? parece apasionante, pero ¿sabes lo que me gusta más de todo lo que me has contado? La emoción con la que hablas de ello. O sea, es que se nota, o sea, transmites una pasión y un gusto y un amor por esta trilogía que has hecho, que voy a mencionar los tres nombres. Esta trilogía está formada por La huella blanca, Los hijos del caballo y Las espaldas de la tierra, que además los sitúas en un momento que lo has mencionado antes, un momento que es crucial dentro de lo que es el mundo celta. Es el momento en el que llega esta cultura cristiana, ¿no? Y se produce este encuentro o desencuentro o choque. ¿Cómo definirías este momento de encuentro entre estas dos culturas? Bueno, es un debate, o sea, yo considero que es un debate, sí, porque tampoco es una invasión, o sea, no, el cristianismo llega de forma muy, a base de olas y de forma muy pacífica, o sea, no hay una conquista, es una cosa progresiva, o sea, también el cristianismo, ten en cuenta que viene rodeado de otras cosas que los celtas no habían visto nunca, los celtas insulares, ¿no? Llegan con el latín y el latín viene muy fuerte porque tiene un corpus escrito detrás, viene con cambios económicos, con un nuevo tipo de arado, con tecnología, o sea que cuando tú tienes acceso a una cultura que consideras materialmente más avanzada que la tuya, también es muy fácil que adoptes el sistema de creencias que apoya esa cultura, ¿no? El caso de los irlandeses con el mundo anglosajón es un poco traumático porque, claro, sí, ellos sí que tienen una invasión, pero es verdad que muchos irlandeses de hoy día, pues casi todos hablan mucho más el inglés que el irlandés. O sea, el irlandés está en zonas muy, en parte porque vino impuesto, pero en parte también porque es mucho más fácil pues comunicarse en inglés, tener acceso a documentación en inglés. Es una culturización que se va haciendo de forma orgánica. Y un poco es lo que le pasa a los irlandeses en esta época, ¿no? Que se van abriendo al cristianismo. También los irlandeses eran, o sea, los celtas eran esclavistas, tenían unas jerarquías, igual que los indios de la India, Ujú. pues tienen varias castas y en la casta de abajo de todo están los esclavos y entonces pues hacían incursiones a la isla de al lado y capturaban esclavos, pero en grandes cantidades. Entonces esos esclavos ya venían cristianizados. Y claro, cuando estás en el exilio, en el desarraigo, la religión tiene mucha importancia porque es un sustituto de la familia. La conexión con tu raíz más Con tus ancestral. raíces, sí, sí. Entonces, claro, esos esclavos, el cristianismo para ellos era pues toda su vida y entonces va calando en sus señoras, en las mujeres con las que conviven. Dicen, mira, hay un tipo de sociedad que propone el cristianismo que está basado en la paz, que está basado en el amor, que está basado en el perdón, que no tienes por qué enviar a tus hijos a la guerra, como está diciendo constantemente la cultura celta, la épica celta, está muy basada, tiene una épica guerrera que está basada en mucho enfrentamiento, ¿no? Robos de ganado, los dioses de la guerra, tal, y entonces, claro, las mujeres son las primeras que se suman al cristianismo de cabeza, ¿no? Pero fue un proceso muy interno, como ves, de familia en familia, de tribu en Ujú. tribu, Y hasta que al progresivo. final, pues... Pero vamos a volver a cuando todavía no habían llegado los cristianos, porque yo, ya sabes que mi programa, mi investigación es sobre, em,
Bueno, sobre muchas cosas, pero principalmente sobre lo que es el portal de entrada en la vida terrena, entonces, y sobre la comunicación que se establece entre la madre y el bebé que está llegando. Entonces, he ido preguntando a maestros de muchísimas creencias y pensamientos filosóficos y religiosos también. Y claro, yo pensé, madre mía, ¿y a quién pregunto yo para acercarme al mundo celta? Y dije, pues a Ana Nieto, o sea, mejor que ella, no va a haber nadie. Así que me gustaría que, si pudieras aproximarnos a... Primero creo que deberíamos saber si los celtas consideraban que el ser humano era un ser trascendente, o sea, que tenía un alma o algo así, o no. Bueno, ellos no lo llaman alma como tal. Para los celtas, lo que es el centro de la persona o digamos, el espíritu de la persona está en la cabeza. Por eso son cortadores de cabezas. Tú cuando le cortas la cabeza a alguien y te la llevas a casa, las embalsamaban con resina de pino y las ponían en los dinteles como cuestión de prestigio y tal. Estás haciéndote con la persona. O sea, siempre es la cabeza, el vapor de cabeza, en las sagas, pues siempre se menciona la cabeza como el centro del ser, ¿no? Y claro, también creen en la reencarnación. O sea, ellos no ese concepto de espíritu sí lo tienen, aunque no lo nombran como tal. Por supuesto, existe vida después de la muerte porque existe este mundo y el otro mundo, y los dos mundos son mitad y mitad, no hay uno más importante que otro, sino que el mundo de lo invisible y de lo visible son complementarios al 50%. Y cuando tú falleces, el ancestro va, el antepasado va al otro mundo, pero del otro mundo se puede volver. O sea que sí que tenemos historias de gente reencarnada y que se buscan amantes que se buscan, como Miri y Etain, o hermanos que coinciden a través de varias reencarnaciones y te puedes reencarnar en animales o en personas. O sea que tenemos salmones, cisnes, toros que se van, que son las mismas gentes, ¿no? Que se van reencontrando, ¿no? Ancestros viven en ese otro mundo invisible y te los puedes encontrar en determinados momentos del año, ahora dentro de nada. En el Samhain, en la noche de Vale. Samhain, que es como el año nuevo, es el momento más importante, pero también cuando termina la primera mitad del año, que es el 1 de mayo, en Beltane, ahí hay otro cambio de residencias de los seres del otro mundo. Las hadas cambian de residencia, tienen palacios de invierno y palacios de verano, como los reyes de Ujú. aquí del Pardo y de la granja de San Ildefonso, y entonces cambian sus residencias, se cambian de colina, porque muchas veces los reinos están bajo las colinas, o salen del agua, porque el agua es el umbral del otro mundo, salen del agua y recorren una serie de distancias y vuelven a meterse en el agua por otro lado. Entonces, tienes el riesgo de encontrarte esas cabalgatas de seres mágicos o de espectros o lo que sea. Ahí viene toda la tradición de la Santa Compañía, de la Huestia, todo esto está muy relacionado, es lo mismo. Estas cabalgatas de espectros o estas cabalgatas de seres mágicos que son aterradoras, pero también son una oportunidad, porque son oráculos, conocen lo oculto, conocen lo esotérico, lo que no es capaz uno de conocer de forma directa, y entonces pues hay seres como la puca que te pueden montar en su lomo y te llevan cabalgando, y en la puca hay dos posibilidades: o puedes tener revelaciones acerca de tu futuro, acerca de cómo funcionan las cosas en el otro lado, volver con sabiduría, o puedes caerte, partirte el cuello y matarte. O sea, es un riesgo que tú decides si corres o no. Claro. Claro, entonces estos encuentros siempre son muy fuertes, son como el trueno, ¿no? Que es como el trueno en la mitología, o sea, entre los chinos, en el I Ching, por ejemplo, es lo que provoca algo, o sea, es lo sustantivo que lo llaman, ¿no? El trueno es lo propio de Samhain y lo propio de la muerte y del nacimiento. O sea, Claro. es lo que quiebra, ¿no? Es lo que desencadena la lluvia. El trueno es la concepción realmente. O sea, no es el nacimiento, es la concepción. Es lo que Exacto. desencadena, lo que rompe el ciclo por la mitad. Porque realmente, cuando hablamos del ciclo celta, estamos hablando de un evento traumático que hace toda la rueda y luego llega muerte y resurrección. Y así sigue. Entonces, este evento ¿Te traumático estás es refiriendo al ciclo de las estaciones, por ejemplo? el ¿O no? ciclo de las estaciones, el ciclo del año, claro. O sea, el calendario celta es Samhain, Ujú. esa ruptura que no es un ciclo cerrado, tranquilo, o sea, que hay un punto donde el año muere y nace y tenemos la noche de Samhain es la noche sin tiempo,
no pertenece ni al antiguo año ni al nuevo año. Es una noche que está fuera del tiempo por completo. Es un tiempo completamente extraordinario. Entonces, pues hay una cesura, como lo llamaríamos, con lenguaje, digamos, de Latino. escritura, ¿no? Ah, Sí, bueno. entonces, claro, entonces, pues es Samhain, recorre, empieza en el 1 de noviembre y ya vamos por todas las estaciones. Pasamos todo el invierno, que es la etapa de concepción, luego viene el nacimiento con Imbolc y la lactancia, ahí tenemos las diosas nutritivas como Brig, luego pasamos a Beltane, que es como el momento en que el fuego sube y estamos ya en el esplendor y llega el momento de hacer las grandes apuestas y de reproducirse y de salir fuera y de mostrarse y tal, y luego ya el otoño, que es el Ugnasat, donde viene la cosecha. O sea, lo que tenemos que hacer ahí es bajar el fuego y arar la tierra y estar, o sea, es el tiempo de los cereales, de la cerveza, de la estabilidad, de la crianza, de los hijos, o sea, es el momento de esa estabilidad y de ese largo recorrido, como si dijéramos. Y luego ya la vejez, la muerte y otra vez 1 de noviembre, ¿no? O sea, 31 de octubre, 1 de noviembre. O sea, que esa es realmente la concepción que tienen ellos de lo que es el ciclo del año, el ciclo vital de las personas y las etapas de cualquier ciclo creativo de cualquier cosa que queramos hacer. O sea, yo en magia de los celtas hablo mucho de creatividad, porque este ciclo te sirve para un proyecto artístico, para la pareja, para la familia, para una empresa, o sea, todo tiene esas Me ha etapas. encantado la conexión que has hecho entre, o sea, la conexión profunda que hay entre el concepto del mundo con la naturaleza misma, o sea, con Ujú. el propio año, con cómo se desenvuelve, cómo se genera, cómo surge y cómo continúa todo. O sea, la conexión celta con todo el mundo natural es incuestionable y es esencial a la hora de conocer la espiritualidad celta, ¿no? Y en este concepto tendríamos el papel fundamental de los druidas, que yo te quiero preguntar si había druidesas también y qué papel jugarían druidas o druidesas. Bueno, los druidas son los sacerdotes, la casta sacerdotal de los celtas es como los brahmanes y antaño en los primeros tiempos pues tenían los llamaban las gentes de arte y toda la parte de sabiduría y de intelectualidad la llevaban ellos, o sea, los rituales, la poesía, aunque se distinguen luego los vates y luego ya más avanzado están los bardos y todas esas cosas, pero en un principio ellos son los que lo llevan todo, la genealogía, la medicina, las hierbas, todo, o sea, ellos son pues eso, la clase intelectual. Si había druidesas, pues según las sagas sí las había y según la ley o lo que tenemos, la versión evolucionada de la ley también. O sea, si un druida no tenía descendientes chicos, pues las chicas iban a la escuela druídica en adopción muchas veces adoptaban princesas porque había dos métodos de enseñar el druidismo, o en escuelas druídicas como la de Mona, en Anglesey, o a través del fosterage, que le llamaban la acogida, el periodo de acogida. Los celtas se iban de 7 a 14 años a las casas de otros, de familias o de aliados políticos o lo que sea, y ahí los educaban. Y entonces muchas veces hay princesas que las educan también en el druidismo. La reina boudica ejecuta rituales propios del druidismo. Tenemos antes de la batalla, el ritual de la liebre, que la liebre tiene que ir hacia un sitio o hacia otro, ella conduce el ritual, o sea que también tenía atribuciones druídicas. Y luego en la épica aparecen mujeres druidas al servicio de las reinas. Ellas eran las mejores en cuanto a diplomacia, porque tenían un talante menos orgulloso que los hombres y eran capaces de llegar a acuerdos, y en Ujú. lo que es la visión, porque los celtas consideran que las mujeres están más cerca del otro mundo porque son las que dan a luz. Entonces, si están más cerca de la vida, están más cerca de la muerte. Por eso muchas de las diosas de la muerte, bueno, todas las diosas de la muerte son mujeres en el Claro, panteón ahí celta tenemos que insular. ir. Y si se nos Mm. corta esto, pues continuamos en otro momento, porque acabas de decir una cosa súper importante, es decir, acabas de decir que la mujer, por el hecho de dar a luz, está más cerca de la conexión con el otro mundo. O sea, ¿estamos entendiendo entonces que la mujer sería un portal? ¿O el proceso de maternidad sería un portal de conexión entre ambas dimensiones?
Bueno, el portal en sí no sería la mujer sería la persona que puede acercarse al portal o ver a través del portal. O sea, Ujú. digamos que el portal está ahí y como te digo, el otro mundo celta lo ocupan todas las regiones que no son accesibles por el ser humano. Las islas de más allá del mar, el fondo submarino, lo que hay debajo de la tierra, de las colinas, lo que hay debajo de los ríos, o sea, el agua sería el umbral y la que puede ir y venir de la muerte con más facilidad o avistar a través de ella es la mujer, porque tiene que recorrer un camino para encontrarse con el hijo. Es como un acercarse a la muerte realmente. O sea, es la Está muy gente que... cerca de la Mi marido muerte. que estuvo presente, yo tenía 3 hijos y cuando estuvo presente me decía, es que es un poco como morirse, es mucho de agónico, o sea, tienes Morirse que y hacer... renacer. Morirse, Claro, exacto. la muerte como el otro lado del renacer, del nacer. Exacto, entonces un poco ellos lo imaginan como una aproximación que hace la mujer hasta el borde de la muerte para traer al hijo y conseguir que viva, ¿no? O sea, que sí que lo tenían esto muy en la cabeza y cuando hay figuras de la muerte, tanto diosas como pues esas figuras que anuncian las banshees, que anuncian la muerte de los guerreros, la lavandera del Vado, aquí en España, pues siempre son figuras femeninas, claro. Ay, no conozco la lavandera del Vado, cuéntame algo de ella. Bueno, pues es como la Banshee, que es como una encarnación de la diosa Morrigan o de las diosas oscuras, que lo que hace es aparecer a la orilla de los ríos lavando las ropas de las personas que van a morir. O sea, normalmente son las ropas de los guerreros, y luego hay una versión de la Morrigan que es la Bamba, que sabes que son triples, son diosas triples. Entonces son la Morrigan, la Bamba y Maja, son la misma diosa, pero con encarnaciones distintas, como en el hinduismo igual. Entonces, pues Bamba lo que hace es que la ves lavando los carros de guerra. O sea, es como una evolución como más espectacular. Pero Pero una vez más cerca del agua, ¿no? Del umbral siempre, siempre, del agua. el agua es liminal. Todo lo que es liminal para los celtas es mágico. O sea, liminal significa entre mundos, igual que la noche de Samhain o igual que el muérdago. De ahí viene la idea de que el muérdago es sagrado porque es liminal. No sé si habéis visto un muérdago alguna vez, pero es una planta que es aérea y que es parásita de otros árboles, no es ni arbusto ni árbol. Y ahora podemos cerrar hablando de tu último libro que ha salido en septiembre, que es, lo tengo por aquí, La magia de los celtas, ¿no? En el que traes una propuesta y una imaginación acercando a nuestra vida cotidiana la magia antigua celta. Antes lo has mencionado, ¿quieres contarnos un poquito de qué va en un minutito? Sí, el libro recorre esas estaciones de las que hemos hablado. Luego tiene un apartado más pequeño donde habla de los druidas, donde habla de la naturaleza, donde habla de las artes celtas, pero sobre todo el grueso del libro es ese acompañamiento a lo largo del año, a lo largo de todas las estaciones, pues hablando pues de los dioses y los mitos asociados a cada estación. Te cuenta los rituales, las cosas que hacían, trae cosas del folclore también para un poco ver esa evolución de la que hablábamos. Tiene propuestas de celebración, Para tiene hacer nosotros en recetas casa de que manera puedes, cotidiana. claro, claro, para tú poder traer un poco todo ese espíritu Me y encanta. sobre todo es también para vivir en el día a día y enfocar en cómo se vive cada etapa del año, ¿no? Pero como te digo, lo ejemplifica la naturaleza y lo ejemplifica el calendario, pero sirve para cualquier proyecto creativo, ¿no? Porque todos tienen las mismas fases. Pues te emplazo para que me dediques otros 10 minutitos o 15 en otro momento, porque me ha sabido muy poquito. Hablaría contigo de árboles sagrados, aunque no tenga que ver con mi programa. Que sepas que yo tengo el jardín lleno de saúcos. Importante de Magia de los Celtas, que es un libro muy personal. Yo lo cuento desde la experiencia que yo tuve en Irlanda, voy contando todo lo que hacía en Irlanda. Es también un poco un libro de viajes. Y lo que tiene son muchas fotos de mi archivo personal. O sea que no es un libro Un montón. estándar, ni es un libro que pudiera hacer cualquiera o que esté copiado de fuentes que son accesibles por cualquier persona en bibliotecas o por Es tu internet, sino que es experiencia y tu vivencia. claro, es todo contado en primera persona, de manera cómplice, como te lo estoy contando yo a ti ahora, o sea que es una cosa también muy con un vínculo personal Única. con el lector, que yo creo que eso también lo distingue de otros que pueda haber que son parecidos, ¿no? O sea que... Espera, espera, porque tenemos que avisar de que en la Vale. entrevista acaban de ver que hay un corte
Sí, y estamos cambiadas así de ropa y todo. Sí, sí, yo me he cambiado hasta de lugar. Ha habido un corte porque se nos cortó, pero Ana es tan generosa que nos ha dado otro ratito más para completar la entrevista. Y fijaros que a mí me ha dado tiempo a comprar el libro del que hablamos un poquito por encima, que a lo mejor ahora podemos hablar un poquito más si quieres, que efectivamente, tal y como ella dijo, no es un libro más de una secuencia de cosas que me he cogido de aquí de allá de algo celta, sino que es muy personal. Podemos verla a ella en fotos en sus viajes, recabando información, en contacto con el mundo celta. Aquí la estoy viendo junto a la estatua de la reina búdica de los Icenos en Londres. Bueno, hay fotos muy bonitas, entonces es verdad que es muy, muy personal, muy especial y podemos ver por qué Ana está tan conectada con el mundo celta y tan enamorada del mundo celta, porque realmente estás empapada hasta las trancas. Sí, es que además el territorio te envuelve mucho y te atrapa mucho, ¿no? Entonces, en el momento en que viajas por esas zonas y experimentas la naturaleza y el territorio en primera persona, pues ya la experiencia es diferente. No es lo mismo que experimentarlo a través de los libros o a través de, pues eso, de películas o del mundo académico, ¿no? Yo recomiendo viajar allí, a los que tengan espíritu celta, que viajen, que vayan al sitio y allí lo vivirán de otra forma, ¿no? Yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque tengo que decirlo, porque verás, yo practico regresiones y hemos hablado en mi programa y en mi investigación con maestros que hacen regresiones en varias ocasiones, como el doctor Cabuli o Juan José López o Pablo Fernández del Campo. Entonces, claro, yo lo primero que te diría es que tú, es que es mucho más que un gusto por ese mundo. Es un empaparte, una pasión, un enamoramiento que tienes que seguro que te viene de antes, pero bueno, lo tenemos que dejar así. Bueno, yo sobre todo lo que veo es mucha afinidad espiritual, como si dijéramos, ¿no? O sea que ahí cada uno, hay gente que la cultura japonesa les representa, como si dijéramos, Sí. pues a mí lo irlandés y lo celta me ha resonado mucho, ¿no? Porque tienen esa mirada pues muy respetuosa con el entorno y muy trascendente, ¿no? El terror ante la naturaleza es lo que les inspira esa reverencia y esa trascendencia, ¿no? O sea, que creo que es lo que... Sí, pero yo lo que te quiero decir es eso, que tú vas más allá de la investigación histórica. Bueno, yo creo que los libros que se escriben con pasión y con amor, cuando el proyecto es el que te enamora, son los libros que llegan de verdad, ¿no? O sea que al final se nota cuando es una cosa meramente intelectual o cuando es una cosa que te implica y te afecta muy profundamente, ¿no? O sea que yo creo que estoy en ese segundo grupo. Yo creo que sí, y se nota en los libros. En la entrevista, en el fragmento anterior de esta entrevista que están viendo nuestros seguidores, estábamos a punto de llegar a Samhain, que era Halloween, ¿vale? Aunque no está bien dicho, pero bueno, la festividad celta. Estábamos justo antes del 1 de noviembre, ¿es? Sí, del 31, la noche sin tiempo, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, pero no se considera ni parte del día anterior ni parte del día siguiente, o sea, es una noche que Bueno, está entre medias. pero ahora ya en este fragmento han pasado cosas, tú tenías talleres que dar, las dos tenemos la vida muy ocupada y ahora estamos ya casi en Navidad, o sea, han pasado unos meses. Y se nos quedó un poco pendiente hablar, sobre todo ahora ya sí que sí, enfocarnos totalmente en el tema de la maternidad. A ver qué nos quieres contar. Bueno, la maternidad, pues tenemos que hablar primero de concepción, nacimiento y luego crianza, ¿no? O sea, que son etapas diferentes de un mismo proceso, ¿no? Las diosas que nos van a acompañar en este proceso son varias, ¿no? Primero están las diosas madres, que son las matres europeas que aparecen también en el mundo romano y tal. Las diosas madres aparecen con las cornucopias y aparecen con estos símbolos de la abundancia y acompañan todo el ciclo natural. O sea, que hacen que la rueda siga girando durante todas las estaciones, ¿no? O sea, que están como por encima de todo eso, ¿no? Y las abarcan todas las etapas del proceso creativo. Esas madres son triples, aparecen de tres en tres, son tríadas y aparecen en todo el mundo indoeuropeo. Como digo, aparecen en Roma, en los relieves romanos, aparecen
las tríadas en el hinduismo y aparecen, por supuesto, las triples diosas celtas y los triples dioses también, ¿no? O sea que, pero como estamos hablando de maternidad, nos vamos a enfocar en las diosas, ¿no? Eh, esas diosas aparecen, por ejemplo, al hablar de Irlanda hay tres diosas, que son Badla, Fodla y Eru, o sea, que son las personificaciones de Irlanda, y son diosas territoriales irlandesas, porque para los celtas el territorio y la diosa son lo mismo. O sea, el territorio se hace como cuando se desmembra el cuerpo de la diosa, por ejemplo. O sea, los valles, los ríos, todos esos, incluso la orina de las diosas, la orina de Med es una zona geográfica en Irlanda. O sea, claro, todo el territorio, los pechos de Danu, de la diosa Danu, que es una de las diosas madres, una diosa de fertilidad muy importante, los pechos de Danu son unas colinas que hay en Irlanda. Pero eso es Entonces, pues precioso, eso es claro, precioso. el territorio es lo que forma el territorio de la mujer, de la diosa madre, es el que la diosa se entrega su cuerpo, es un proceso muy maternal, ¿no? Igual que la mujer entrega su cuerpo para que el niño nazca, para que pueda surgir la vida, pues para ellos la diosa madre, la diosa territorial, es la que, es la que se entrega, la que entrega su cuerpo para formar la naturaleza, ¿no? La soberanía, lo que es el reinado, se concibe como un matrimonio entre el rey y la tierra. O sea, el rey se casa con la tierra que tiene que gobernar. Entonces, se hace una ceremonia simbólica donde el rey como que se casa con la diosa tribal, que está encarnada por una yegua blanca, que tiene sus procesos de purificación y tal, pero lo que se celebra es el matrimonio sagrado entre el rey y su tierra, la diosa del lugar. Y claro, esa diosa normalmente también se representa como caprichosa, que va cambiando de rey, cuando se cansa de uno viene y escoge otro amante, y ese otro amante es el nuevo rey, y cuando el rey pierde potencia sexual, pues digamos que lo sustituye, o sea que todo tiene esa cosa sexual, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el poder y con la regencia y con gobernar tiene esas connotaciones directamente sexuales. Más matriarcal el pensamiento, ¿no? La mujer es la que mantiene la tribu caminando y los hombres son los que van dando su energía por periodos. Cuando termina la regencia viene uno nuevo, más joven y le entrega todo, pero ella siempre es la misma, ¿no? Es el centro. Además de nacimiento, el hombre es el que tiene que hacer el esfuerzo de que se le reconozca como padre, porque claro, la mujer ya sabemos que ha parido y claro, es el niño suyo, pero ¿cómo se reconoce que el padre es padre? Entonces hay una costumbre celta que es la cobada, donde el padre simula los dolores de parto, se acuesta como si fuera parturienta, de forma simulada, artificial, se hace también madre, como para que a él lo reconozcan como padre. Él ante la sociedad pasa a ser el padre oficial. Y la cobada, pues la tenemos registrada en Portugal, en Galicia, en Asturias y en el resto del mundo celta, ¿no? Que hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, la que ha parido es ella y le están entregando a él los regalos, le están haciendo a él los cuidados y él está tumbado en el lecho como si fuera la madre. Entonces, pues eso, es una costumbre, pero que está ahí, ¿no? Y luego el niño pasa un tiempo que no tiene nombre, o sea, no se le pone el nombre. Hay que hacerle un corte de pelo. Cuando se le hace el primer corte de pelo es como que entra ya en la sociedad, porque no se sabe si va a sobrevivir hasta entonces, ¿no? Entonces se deja un periodo prudencial, no sé si son hasta 5 años. Cuando se le corta el pelo por primera vez es cuando ya se le reconoce como miembro de la tribu, porque en los 5 primeros años se puede morir. Entonces, Para no encariñarse, será. claro, está como en una especie de limbo social hasta que ya es reconocido como miembro de la sociedad, ¿no? Luego el nombre cambia a lo largo de la vida, ¿no? O sea que Setanta luego pasó a ser Cujolan. O sea, una vez que pasas los ritos de paso y vas creciendo, tu nombre puede cambiar. Ujú. Hasta que no se le ve el pelo al niño, hay muchos que se llaman rubio, hay muchos que se llaman pelirrojo. Esos nombres vienen después de que pasa un periodo, porque el niño al nacer no tiene pelo muchas veces. Entonces tú ves los nombres de los personajes en las sagas y eso, y te das cuenta de que el nombre se lo ponen más tarde, no se lo ponen recién nacido. Y luego eso, si tiene hazañas una vez que ya es guerrero o que ya es compositor o que ya tiene un oficio, pues entonces ya le ponen el nombre final. O sea, va cambiando, a medida que va creciendo, va cambiando de nombre la persona. Entonces ya pasa a ser el herrero o la llama
la llama roja o no sé qué, porque resulta que era herrero y tal, y le van cambiando el nombre, ¿no? Esto es muy curioso, pero sí lo vemos. Ya centrándonos en lo que es el proceso de maternidad en sí, hay varias diosas que nos acompañan en ese proceso. Las diosas de la concepción son las diosas de Samhain, que son muy fértiles, que son las que tienen que conseguir arrancar la chispa primera, desde la oscuridad. Las diosas de la concepción son diosas también de la guerra, porque arrancar la luz desde la oscuridad exige cierta violencia, ¿no? Entonces, son diosas triples también, que son la Morrigan, eh, Bapt y Maja, que son diosas de soberanía, de fertilidad y de la guerra. O sea, tienen las tres caras de lo que es la sociedad primitiva celta, que se divide en los sabios, los guerreros, los campesinos y luego los esclavos, como en la India, ¿no? Existen esas castas, esas clases sociales muy cerradas. Estas diosas lo que hacen es, como digo, reiniciar el ciclo creativo. O sea, desde la nada, desde la ceniza, es como el ave fénix, ¿no? Desde la oscuridad surge la primera chispa, que es la concepción. Entonces son diosas muy sexuales, sobre todo Morrigan, ¿no? Morrigan es la que es la diosa de la tierra que se aparea con el Padre Cielo, que es Dagda, y entonces ya empieza todo. O sea, es el día uno o el día cero. Por eso en la noche de Samhain Morrigan es tan importante, ¿no? Es una diosa del primer momento. Luego ya se produce ese periodo de oscuridad, de secreto, donde la semilla o la criatura o el proyecto va creciendo bajo tierra, en lo invisible. Todavía es secreto, no se habla de ello, no se expone, permanece protegido, ¿no? No, nadie sabe que debajo de la tierra esas semillas ya están trabajándose, ¿no? Entonces es un periodo sensible, pero como al ser completamente secreto no hay tampoco mucho peligro porque nadie sabe nada todavía. Entonces luego llegamos a la primavera, llegamos a Imbolc y entonces se produce el nacimiento. Ahí ya entramos en una etapa sensible de otro tipo, porque son los brotes, ¿no? O sea, es el niño pequeño, es el proyecto que acaba de salir a la luz y que está en tentativa y está enseñando cosas y tal, o es el brote primaveral que todavía está expuesto a que no salga, ¿no? A que no vaya bien después. O sea, es un periodo frágil, pero contamos la presencia de una diosa muy protectora, muy nutriente y muy importante, que es Brig. Brige es una diosa muy luminosa, su símbolo es el diamante, la cruz de Brig tiene un diamante en el centro y es muy famosa, ¿no? Luego se convierte en la cruz de Santa Brígida en el cristianismo, ¿no? Pero si buscas cruz de Santa Brígida en internet, te cómo hacerla, con mimbres y todo eso, como símbolo protector para poner en las casas. Y los diamantes se metían también debajo de las almohadas de las parturientas para que les ayudara en el trance, ¿no? Entonces, Brig es la diosa de la inspiración, es una diosa del fuego y es la diosa del hogar. Entonces, una diosa muy nutritiva. Su Imbolc significa lactancia y es el periodo en que las ovejas nacían y empezaban a tomar leche, ¿no? O sea que es la diosa de los recién nacidos también y de esa crianza y luego del hogar, ¿no? Entonces, en Irlanda se hace algo parecido a Samhain. Los chicos se visten de mujeres y van de puerta en puerta con las muñecas de Brig que están hechas como con mimbres o con espigas. Y es un reconocimiento a la maternidad, ¿no? Los hombres se transforman en mujeres para celebrar esa fiesta, ¿no? Se travisten. Pues me Van vestidos. me encanta que los hombres de una u otra manera vayan metiendo baza. O sea, primero con este dato que has dado de que el hombre, lo que me ha parecido muy mal ha sido lo de los regalos. O sea, me sonó fatal. Es que el hombre, al ser tan ajeno al proceso de maternidad, tiene que hacer Algo, socialmente por integrarse, porque naturalmente no lo va a hacer. Entonces, claro. Pero bueno, eh, se mete. Y luego son ahora con este costumbres. otro que dices también, ¿no? O sea, bueno. Claro, son costumbres de folclore que representan estas cosas, ¿no? Pero ya yéndonos más atrás, pues hay lo que se llama el manto de Brig. Tú coges una toalla o una manta o algo con lo que protegerte, sirve para la curación también y sobre todo para la curación de bebés, de crías, para que la lactancia sea mejor. Entonces tú coges esa toalla o ese trapo o esa Esa toallita o mantita. lo que sea, el trapo lo cuelgas en una rama de un árbol y la noche de Imbolc lo dejas toda la noche ahí
para que se empape del rocío de la madrugada. Y entonces cuando aparece empapado al día siguiente, se dice que es que Brig ha pasado y lo ha tocado, ¿no? La historia de Brig es que ella estaba tendiendo la ropa y la tendió en un rayo de sol. Pensaba que era una rama de un árbol porque antes los celtas tendían en los árboles y pensaba que era una rama de un árbol y la tendió en un rayo de sol y se quedó ahí. Brig es la diosa de la aurora, Ay, es una diosa liminal. La aurora es lo que hay entre la noche y el día, que es el momento del parto, es el momento en que el día traspasa el umbral de la noche y pasa a ser el día y ya hay luz, ¿no? Entonces es la diosa de la aurora y esta leyenda del rayo de sol lo que viene a decir es que ella es como hija del sol, ¿no? La aurora en otras costumbres, en otras culturas, como la germánica, es siempre la doncella solar, la hija del sol. Helena de Troya también es un poco esa representación de la hija del sol, de la doncella solar. Brig nació en la madrugada, justo en el momento del nacimiento, del día, en la aurora, en el amanecer, y la madre de Brig dio a luz en un portal, o sea, bajo un dintel de una puerta. O ujú. sea que todo es liminal en Brig. Lo que es liminal para los celtas es mágico, como el muérdago que no crece arriba y no crece abajo, que no es ni arbusto ni árbol. Entonces Brig tiene tanto poder porque es liminal en todo. O sea, nació en un tiempo especial, que es el tiempo entre medias, que no es ni día ni noche, nace en el umbral o sea, en el umbral de la puerta, bajo el dintel, que no es ni afuera ni dentro, Claro. tiene todas esas cosas de que está entre medias, ¿no? Y entonces, pues por eso es tan importante el momento del parto, donde no estás ni dentro ni fuera, ni en la sociedad, ni fuera de la sociedad, ni nacido ni no nacido, o sea, es la diosa de Del ese momento, tránsito, lo que podemos decir del claro, tránsito. claro, pero es de ese momento en que lo invisible se hace visible, porque Morrigan es la patrona del momento en que no hay nada, en que no existe y se existe, que es el momento de la concepción. Ujú. Entonces, son diosas que están que ayudan a ese tránsito que la mente del pueblo se reconoce difícil, se reconoce peligroso, se reconoce que puede pasar o no pasar, se reconoce que puede ser o no ser. Son momentos que necesitan de protección divina, porque son momentos complicados, Podemos momentos decir de que, crisis. podemos decir que estas diosas o alguna de ellas de alguna manera serían guías en ese tránsito, en ese momento. Sí, son guías y son protectoras, ¿no? O sea, cuando a la parturienta se le ponen esos diamantes, esas formas de diamante tejidas con mimbres o con pajas o con lo que sea debajo están pidiendo la protección de ella, ¿no? De que las ayude, que las inspire, que las acompañe y que luego pues ayude con la nutrición. Pues hablábamos de la lactancia, ¿no? La leche, la mantequilla, el queso, todos estos productos son productos relacionados con Brig y el amarillo del sol claro. O sea, luego hay un rojo, hay un sol rojo que es más de Beltane, ¿no? Que es cuando Ujú. ya está el fuego en ebullición y viene la parte sexual y ya estás en otro, la cima de la energía, ¿no? Pero el amarillo ese de que todavía el fuego está naciendo, del sol naciente y del fuego naciente, es el amarillo de Brig, ¿no? O sea que ella tiene sus propios atributos que están relacionados con ella, ¿no? Y bueno, pues esta mantita del manto de Brick luego se le pone a las crías de animales, se le pone a los bebés, se le pone cuando estás enfermo, te lo pones, es la diosa curativa, es un poco matrona también de igual que Maja, Maja es matrona de los hospitales también, que es una diosa madre y también una diosa de las que hemos visto en la parte de Samhain. Se dice que Maja fundó los primeros hospitales de Irlanda, ¿no? Pero Brig también está muy presente en lo que es la curación y la sanación, ¿no? Son diosas que ayudan a la vida, a que la vida camine y a que empiece a caminar. Así que sí, es un poco la diosa de la infancia. Mm. Qué bonito. ¿Y estos rituales, tú crees que se siguen realizando de alguna manera? ¿Siguen siendo tradiciones? Hombre, sí que hay comunidades, ya pasan a ser folclore, ¿no? Entonces ahí cada comunidad, en la medida en que preserve sus tradiciones y tenga actividad cultural, eso depende de cada país y depende de cada localidad, ¿no? O sea, cada uno
hay localidades que conservan mejor sus tradiciones y hay otras que menos. Sí, Entonces, o se mezclan o se fusionan, como ha pasado con el Halloween, ¿no? O claro. sea que al final acaban evolucionando porque vivimos en una aldea global y estamos contaminándonos todo el rato de otras cosas y al final, pues también somos hijos un poco del consumismo y del materialismo y el Halloween se ha integrado mucho en ese sistema, ¿no? Entonces, por eso Ya, yo, tiene tanta fuerza. bajo mi percepción, el Halloween es un poquito una distorsión. A mí no me gusta el Halloween. O sea, me gusta el Samhain. Me gusta el Samhain. Ya. Me gusta que sea una fiesta al final donde, ¿no? Donde triunfa la luz y tal. Pero bueno, nos vamos por otro tema. Pero el Halloween, tal y como se entiende con tanta sangre y tanto chof chof de ojos colgando, eso a mí me molesta. Bueno, pero al final, no, al final se trata de exponerte a una experiencia traumática, ¿no? O Ah, pues sea, entonces muy bien. Entonces fenomenal. creo que sí que ese terror sí que conecta con la idea primigenia de Samhain, ¿no? Samhain es el trueno y el trueno tiene que revolverte por dentro. O sea, entonces cualquier experiencia de terror que te suponga una epifanía o que te cambie la vida o que suponga un terremoto, engendra un nuevo ciclo creativo. Entonces, esa idea de exposición al trauma y lo que tiene también muy importante es lo del tema del disfraz y la exploración de la sombra, que eso es fundamental para Samhain, ¿no? El mirar la parte oculta de las cosas, aquella que no está a la luz. La sombra personal, la sombra de la psique personal, es donde está lo que reprimimos en sociedad. Y el disfraz te permite una excusa para explorarlo. Y eso es muy importante. O sea, lo que dicen de... Yo también me sigo disfrazando en Halloween, o sea, que cuando hago Sí, la ronda sí, con los niños, eso de vez sí. en cuando. Porque el disfraz te dice mucho sobre ti mismo. En el momento en que tienes, o sea, es una exploración subconsciente al final. En el momento en que tienes una excusa y que no te van a juzgar por disfrazarte de monstruo, cada uno escoge el monstruo que de verdad le toca. O sea, que de verdad le toca la fibra. Y eso te dice mucho sobre ti mismo. O sea, te dice en ese momento qué es lo que estás reprimiendo, qué es lo que necesitas, qué es lo que la sociedad no te está dejando hacer. Y eso es muy valioso para mí. O sea, es un ejercicio de autoconocimiento. Oye, Y pues, creo que y de Halloween, conocimiento de los demás. Vamos a fijarnos en cómo son sí, disfrazados los claro, demás. cómo se disfrazan los demás cuando tienen la ocasión de disfrazarse. Sí, me dice cosas sobre la gente. Y me parece muy interesante. Y esas cosas del terror y del disfraz que Halloween ha conservado, si sigue teniendo tanto éxito, es porque algo antiguo hay. O sea, normalmente las cosas que son superficiales solo y que son un montaje y son un pastiche y son recién nuevas, no tienen tanto calado. Eso es Normalmente, verdad. claro, tienen una evolución, pero hay algo ahí que sí es verdad. Y ese rastro de verdad es lo que yo conservo en el Halloween y lo que sí me gusta de Halloween, ¿no? Porque sí que es verdad que es una evolución de una tradición, ¿no? Entonces, y luego cuando van disfrazados y tal, en hordas por la calle, los críos y tal, eso es, pues eso es la caza salvaje y es el cortejo de Sama y es el entierro del muerto y son todas esas cosas, yo sí que puedo ver la trayectoria cultural ahí, ¿no? O Sí, sea, mejor eso que nada. Es que la alternativa es que se olvide la fiesta y que no se claro. haga, porque lo otro es muy de nicho. O sea, el hacer un Samhain intentando recuperar cómo era en aquellos tiempos Nada, es nada. muy de nicho y es muy difícil y al final nos quedaríamos sin fiesta, ¿no? O sea que sí prefiero Es eso. verdad. ¿Cuántas celebraciones y cuántas tradiciones no han caído en el olvido? Pues de alguna manera esta está buscando su supervivencia, sí. Las que no han logrado adaptarse, las que no han logrado adaptarse a los tiempos que corren y los tiempos que corren son los que son porque eso lo modifica muchos factores que se nos escapan Es y que verdad. son superiores a nosotros, ¿no? El mundo está muy superpoblado, están las redes sociales, hay mucho materialismo, o sea que las fiestas al final que se integran un poco en ese sistema son las que se funden y sobreviven de alguna forma, ¿no? Pero Es sí verdad. que siguen, si rascas un poco, sí que siguen conservando cosas chulas. Yo me voy a ir fijando en los disfraces de la gente, que no lo había pensado ya así. Mm, a Pues yo partir no de sé si hay algo, ahora, yo no sé si hay algo más de la maternidad que no quieras decir, porque aunque te parezca mentira, nos acabamos de volver a mm, gastar 35 minutos. ah, sí, bueno, pero más o menos hemos tocado las diosas que están más relacionadas con Sí, ese campo, ¿no?
que yo diría que son esas diosas de la concepción y esas diosas luego de la maternidad, porque luego el resto del ciclo ya se encarga de la madurez sexual, se encarga del otoño de la vida, se encarga de luego el declive y ya son otros dioses los que entran en juego y son otras cosas que no tienen que ver con esto, Pues ¿no? entonces Entonces, llamaré a especialistas que hay en el portal de salida, en todo lo que son las experiencias cercanas a la muerte y el proceso de muerte para que hablen contigo de esa otra parte. bueno, es verdad que Morrigan se encarga un poco, o sea, los dioses que están ahí, igual que Shiva, que hace en la India, que hace India. esa danza macabra, o sea, lo que intentan es unir los dos extremos del ciclo. O sea, es que es el momento, es mi momento favorito porque es el momento más violento y más espectacular de todo el ciclo creativo, ¿no? O sea, el llegar a la muerte y el con esas cenizas hacer algo nuevo, ¿no? Entonces tiene que ser todo muy violento, tiene que ser todo muy vivo, es muy fuerte. Entonces sí que me gusta esa etapa, ¿no? Todas las historias de Shiva y de las consortes de Shiva, Claro. Kali, que es una diosa así tan oscura, Durga, que va montada en el tigre, o sea, son diosas muy fuertes, con mucha energía, que le prenden fuego a todo. Está muy bien, ¿no? Que a veces necesitas, es la revolución. A veces, No. yo lo digo en el libro, que a veces no vale solo con la progresión suave del ciclo, sino que hay que hacer la revolución y hay que prender fuego a las Limpiar. cosas. Claro, lograr salir de ahí y entonces necesitas empezar de cero. Y ahí es donde vienen a jugar un papel esas diosas, ¿no? Decir una cosa, Ana. Estoy segura que igual de enamorada que, bueno, yo no puedo decir que esté tan enamorada como tú del mundo celta, porque realmente es que transmites, te lo dije la otra vez, transmites una pasión, un amor por lo que estás diciendo, que se te nota que te lo crees, que te gusta, que te apasiona y has indagado. Y es que contagias, contagias totalmente. Y entonces quiero volver a mencionar tu libro porque en este libro también no está todo dedicado, pero es verdad que hay unos apartados en los que hablas de Samaín, de Imbolc, de Beltane, de Luxat y pueden las personas que nos siguen profundizar y conocer más el mundo celta, que estoy segura de que ahora mismo se han quedado todos enamorados de ello. Te quiero dar las gracias y no sé si hay alguna cosita que nos quieras dejar o alguna frase o algún dato que tenga que ver con la maternidad o con lo liminal o con el celta para despedirnos. Nada más que sigan disfrutando de este final de año que tenemos ahora, principio, que no tengan miedo de investigar o de coger de aquí y de allá. Y bueno, pues los celtas tienen distintos pueblos y distintas costumbres en cada una de esas tribus y son muy ricos, ¿no? No dejan nunca de aprender. Y yo creo que un poco la maternidad también está ahí, tiene que ver con eso, ¿no? Con estar vivo, con seguir aprendiendo, con seguir creciendo, con seguir compartiendo y pues les animo a eso, a seguir compartiendo, ¿no? Pues me parece un mensaje fabuloso. Te doy las gracias y a ver ahora cómo condenso yo todo este tiempo que hemos grabado, porque todo lo que has dicho es fantástico y va a ser muy difícil cortar algo. ¿Por qué no? No sé si tienes algún próximo evento, algún taller o alguna conferencia, alguna charla, alguna Mira, presentación que quieras comentar. mira, yo tengo mucho de celtas en una web que tengo que se llama lahuellablanca.com. Ujú. He escrito esos 3 libros de ficción celta. Tengo unas comunidades de mitología y cultura celta, tanto en Facebook como en Instagram, como en X, donde voy contando cosas sobre los celtas a medida que va surgiendo el año y tal. Y voy a hacer una presentación de magia de los celtas en Madrid. O sea que para los que quieran venir, ahí nos vamos a encontrar, lo vamos a Voy, celebrar, vamos a voy. hablar de celtas, vamos a poner música celta y vamos a hablar mucho más de todo esto que tenemos en la entrevista, ¿no? Entonces el 30 o el 31 de enero será en alguna librería de aquí de Madrid y lo anunciamos. Te deseo. Además, el 31 de enero es mi cumpleaños y es víspera de Involk. O sea que se junta todo. Que vamos a hacerlo el 31 porque es justo la víspera de Involk y mi cumpleaños. Así que nos vamos a ver ahí, vamos a celebrar Involk, vamos a hablar de maternidad, vamos a hablar de mi cumple Voy y vamos seguro. a hablar de magia de los celtas. Estaré allí. A no ser que hagas algún día raro y estrambótico, yo estaré ahí, ya te lo digo. Brindis Asistiré. total. Bueno,
Pues un nada, beso, muchas gracias, Raquel, beso por la grande, un oportunidad. abrazo y gracias por participar en este programa. Gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Estaréis de acuerdo conmigo que las entrevistas unidas han sido fantásticas, que dan ganas de conocer a Ana Nieto. Yo ya tengo encargada mi trilogía, está a punto de llegarme, estoy muy feliz, me la voy a devorar, y también tengo el libro de magia celta y por supuesto estaré en esta presentación en Madrid a la que os invitamos las dos. Sin nada más que deciros, un beso muy grande y deciros que nos vemos el próximo jueves de nuevo en Acércate Radio.